Buen día a todos. En este video voy a verificar una de las propiedades de las funciones derivables, que es muchas veces conocida como álgebra de derivadas. Y dice lo siguiente: si tenemos dos funciones f y g derivables en un punto x sub 0, entonces cuando nosotros sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos esas funciones, el resultado va a ser una nueva función que también va a ser derivable en x sub 0. En el caso de la división hay que tener cuidado con que el denominador, en este caso al evaluar g en x sub 0, debe ser diferente de 0, ¿no? Van a ser funciones derivables esos resultados, pero además tenemos estas fórmulas que podemos utilizarlas también, ¿no? Si derivamos una suma o una diferencia de dos funciones, tenemos este resultado. La derivada b podemos observar que es como que ingresara a cada uno de los sumandos, ¿no es cierto? En el caso de la multiplicación ya la regla ya es diferente. En el caso de la división también tenemos otra regla para poder utilizar, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es, en el caso de si nosotros sumamos, por ejemplo, f y g, que es lo que vamos a tener, yo voy a colocar por acá la derivada de f más g en x sub 0, ¿no? Voy a usar la definición nada más, ¿no? Por definición, recuerden que si yo quiero calcular la derivada de una función en un punto, simplemente esto sería el límite de una diferencia, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar f más g, que es la función, ¿no?, evaluado en x sub 0 más h, menos f más g evaluado en x sub 0. Todo esto dividido sobre h, cuando h tiende a 0, ¿no? Eso es por definición este valor, ¿no es cierto? Ahora, recuerden que cuando nosotros tenemos, acá voy a colocar para recordar nada más, recuerden que nosotros cuando tenemos f más g y lo evaluamos en un punto, por ejemplo en x, por definición, esto es por definición, acá vamos a colocar definición, el resultado sería evaluar f en x, evaluar g en x y luego sumar esos resultados, ¿no es cierto? Entonces acá estoy evaluando f más g en x sub 0 más h y f más g en x sub 0, entonces voy a usar esta definición, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en nuestro caso, ¿no? Voy a escribirlo por acá. Acá tendríamos, esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de quién. Acá tendríamos que desmenuzar un poco el numerador, ¿no es cierto? Vamos a escribir esto así. Sería f de x sub 0 más h más g de x sub 0 más h. Estoy en esta parte, ¿no? Ahora menos, voy a abrir un paréntesis acá y voy a escribir lo que significaría esto. Esto sería f de x sub 0 más g de x sub 0, ¿no es cierto? Ya está. Y todo esto dividido sobre h. Ya está, ¿no? Ahora lo que sigue es, fíjense, acá lo que voy a hacer es agrupar, por ejemplo, esta f con esta otra f, la voy a agrupar, y también voy a agrupar esta g con esta otra g, de modo que forme lo que realmente quiero probar, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No, fíjense, ¿a qué me refiero con que voy a agrupar esos dos? Fíjense, lo voy a colocar así, ¿no? Voy a colocar f de x sub 0 más h. Ahora, acá hay un signo negativo, ¿no? Ese signo negativo afecta a la f. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a colocar acá menos f de x sub 0. Ya está. Ahora que acá hay un signo positivo, voy a colocar más g de x sub 0 más h. Y acá este signo negativo va a afectar a g de x sub 0, ¿no? Entonces acá sería menos
g de x sub 0, todo dividido sobre h, así sería, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Fíjense, yo podría escribir esto, acá vamos a separar esto de esta manera. Fíjense, acá yo podría escribir, este es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Voy a agrupar esto así, ¿no? Fíjense, esta parte la puedo agrupar, perdón, esta fracción la puedo separar en dos fracciones, la suma de esta fracción y la suma de esta otra fracción, ¿no es cierto? Entonces es lo que voy a hacer, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Esto lo puedo escribir así: f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo dividido sobre h, más g de x sub 0 más h menos g de x sub 0, todo sobre h. Ahora acá es donde vamos a utilizar la hipótesis que nos dice que estas funciones son derivables en x sub 0, ¿no? Como son derivables en x sub 0, fíjense que si yo calculo cada uno de estos límites por separado, en este caso y en este otro, cada uno de esos límites nos van a dar justamente la derivada de cada una de esas funciones en el punto x sub 0, ¿no es cierto? Entonces esos límites existen porque las funciones son derivables y por lo tanto podemos separar el límite de esta suma como una suma de límites, ¿no? Voy a colocar acá, esto sería el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo dividido sobre h, más, acá sería el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De g de x sub 0 más h menos g de x sub 0, todo dividido sobre h. Ya está, ¿no? Ahora esto que va a ser igual, fíjense, esto ya sabemos que esto es la derivada de f evaluada en x sub 0 y este otro resultado, la derivada de g evaluado en x sub 0, ¿no es cierto? Lo que he calculado es la derivada de esta suma de las dos funciones en x sub 0 me da esto, ¿no? Entonces acá si yo quisiera derivar la diferencia, pongámosle acá así, esa diferencia, el resultado va a ser esto, ¿no? Va a ser la diferencia de las derivadas de esas funciones evaluadas en x sub 0, ¿no? Ahora, ¿de dónde es que sale eso? Simplemente si nosotros hacemos las cuentas por acá, supongamos que yo quiero ahora restar esta f con esta g, derivar, evaluar en x sub 0, entonces acá tendría que restar, ¿no? Acá pasaría así. Ahora, ¿cómo se define la diferencia de dos funciones? De modo similar, acá si yo quiero restar f menos g, sería por definición f menos g en x sería f de x menos g de x, ya está, ¿no? Entonces estoy aplicando eso acá. Entonces fíjense, en este caso acá sería una diferencia, ¿no? Acá también sería una diferencia, ¿no? ¿Y qué más ocurre, no? Si yo agrupo del mismo modo, acá este sería f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, esto está bien, está correcto. ¿Qué más? Ahora acá tenemos, en lugar de más, acá sería menos, ¿sí o no? Y acá tenemos, fíjense que acá hay un menos, con este menos que está acá, con este menos, sería positivo ahí, ¿no es cierto? Acá sería más. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo? Si nosotros factorizamos el signo, o sea, factorizamos el menos que está acá en esta parte, ¿qué es lo que nos va a quedar? Fíjense, en este caso tendríamos acá menos,
acá sería, eso obligaría a que este más se convierta en menos, ¿no es cierto? Es por eso que aparece acá. Ya está. ¿Qué más? Ahora fíjense, ya tenemos algo similar, ¿no? Fíjense acá ya yo puedo separar el límite de esta diferencia. Recuerden que nos estamos enfocando en esta operación. Es la diferencia de estos dos límites, ¿no? Cuando hacemos los cálculos, efectivamente llegamos a ese resultado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no lo voy a hacer porque ustedes pueden repetir el proceso tranquilamente y verificar que eso sí se va a dar, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es la segunda parte, ¿no? La derivada de un producto tiene una fórmula como la que estoy mostrando acá, ¿no? En el caso de la multiplicación, ¿cómo sería, no? Vamos a colocar por acá. Sería, si nosotros queremos calcular la derivada de este producto en x sub 0, esto, recuerden que esto es por definición, sería el límite de f por g en x sub 0 más h menos f por g en x sub 0 todo dividido entre h, ¿no? Todo dividido entre h cuando h tiende a 0. Ahora, ¿cómo entendemos este producto? Recuerden, por acá vamos a colocar, recordar que este producto, cuando yo escribo f por g de x, eso es por definición simplemente f de x por g de x. Entonces voy a usar esta definición en el numerador, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto, no? Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h por g de x sub 0 más h menos f de x sub 0 por g de x sub 0 todo dividido entre h, ¿no es cierto? Cuando h tiende a 0. Ahora debemos de tratar de conseguir esta expresión, y miren, en esta expresión primero aparece la derivada de f, ¿no? En x sub 0. Entonces lo que voy a hacer es voy a tratar de formar esa derivada, ¿no? Entonces tendría que tratar de escribir este límite, ¿no? La derivada de f en x sub 0, fíjense, recuerden, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo dividido entre h, ¿no? Entonces esto es lo que tengo que tratar de conseguir acá, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer. Ahora yo ya tengo acá f de x sub 0 más h, me faltaría esta expresión. Entonces voy a tratar de conseguir todo esto quitando y luego agregando una misma expresión para que esto no se altere, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a colocar acá, este es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién sería? Acá vamos a escribir f de x sub 0 más h por g de x sub 0 más h. Ahora yo necesito que aparezca menos f de x sub 0, pero lo que voy a querer es factorizar esta expresión, ¿no? Para poder juntar f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 para poder obtener esta expresión, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es voy a hacerle acompañar acá x sub 0 más h, g de x sub 0 más h. Ahora yo le estoy quitando a esto para que esta expresión no se altere, le voy a sumar también lo mismo, ¿no? Entonces acá voy a tener f de x sub 0 g de x sub 0 más h, y bueno, voy a escribir lo que falta, que sería esta parte, ¿no?
lo que me falta sería esta expresión, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que voy a escribir. Ya está. Ahora, lo que me falta sería menos f de x sub 0 por g de x sub 0. Ya está. Voy a borrar esta parte. Por acá vamos a colocar todo esto dividido entre h, ¿no? Fíjense que acá lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Miren, yo puedo factorizar, como ya les había adelantado, esta expresión y obtener la diferencia que necesito para formar la derivada de f, ¿no? Entonces lo que voy a ir haciendo, ¿no? Vamos a escribir esto por acá. Esto sería igual al límite de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Esa expresión la voy a factorizar por la derecha, ¿no es cierto? Sería g de x sub 0 más h. Ya está. Entonces más. Ahora miren, acá cuando yo agregué eso, esta expresión, y luego cuando yo quité y agregué, acá se puede observar que yo puedo factorizar f de x sub 0, ¿no es cierto? Es lo que voy a factorizar. F de x sub 0 lo estoy factorizando por la izquierda, ¿no? Entonces esto sería, ¿qué me quedaría acá? Me quedaría g de x sub 0 más h menos g de x sub 0. Todo esto está dividido sobre h. Vamos a escribir esto así. Dividido así, dividido sobre h, ¿no? Cuando h tiende a 0. ¿Qué más? Voy a terminar de escribir esto. Ahora miren, lo que yo puedo hacer es, puedo descomponer esta fracción, ¿no es cierto?, en suma de dos fracciones, ¿no? Lo voy a hacer así, voy a escribir esto por acá. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de quién. Si descomponemos esta en dos fracciones, suma de dos fracciones sería esta fracción primero y luego esta otra fracción, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que voy a tener. Voy a escribir por acá, vamos a escribir así, ¿no? F de x sub 0 más h menos f de x sub 0, lo voy a escribir así, multiplicado por, vamos a escribirlo así, g de x sub 0 más h, todo dividido entre h, más f de x sub 0 por g de x sub 0 más h menos g de x sub 0, todo dividido entre h, ¿no es cierto? Ahora fíjense, vamos a colocar el h por acá, ya está, y esta h también. Fíjense, yo podría todavía ir modificando esta expresión de tal manera que podría ir separando, por ejemplo, esta parte podría ir separando, y si ustedes se fijan, la primera expresión va a dar origen a la derivada de f, ¿no es cierto?, en x sub 0. Y por acá puedo hacer lo mismo, ¿no? Puedo separar esto así, y esta otra expresión daría origen a la derivada de g en x sub 0, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que voy a ir haciendo acá. Fíjense, lo que voy a escribir acá, voy a separar estos límites, ¿no? Propiedad de los límites, ¿no? Acá vamos a escribir esto así. El límite cuando h tiende a 0 de quién. Vamos a escribir esto así. Voy a obviar ya los corchetes y voy a escribir así. F de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre h cuando h tiende a 0, ¿no?, multiplicado por, acá yo puedo escribir así, ¿no?, límite de g de x sub 0 más h cuando h tiende a 0
En realidad ese límite existe porque ambas funciones, tanto f como g, son derivables, ¿no? Vamos a acomodar un poco esto para que nos alcance esto. Ya está. Entonces acá sería más, voy a acomodar un poco esto, ya está. Entonces acá voy a colocar más el límite de f de x sub 0 cuando h tiende a 0 multiplicado por el límite de esa diferencia, x sub 0 más h, acá sería g de x sub 0 más h menos g en x sub 0, todo dividido sobre h cuando h tiende a 0, ¿no es cierto? Ya está. Entonces este límite vendría a ser la derivada de f en x sub 0. Ahora, como en este caso g es derivable en x sub 0, también es continuo en x sub 0, por lo tanto esto me va a dar g en x sub 0, ¿no es cierto? Y acá, bueno, esto es el límite de una constante. Recuerden que esto sería un valor constante, ¿no es cierto? Entonces el límite de una constante cuando h tiende a 0, esto me daría f de x sub 0, simplemente la misma constante, ¿no? Y por otro lado acá tendríamos la derivada de g en x sub 0, ¿no? Entonces si nosotros juntamos todo esto, obtenemos acá, pondríamos f por g derivada en x sub 0, ¿no? La derivada de este producto me daría simplemente, si vemos acá las cuentas, serían f' en x sub 0 multiplicado por g en x sub 0 más f en x sub 0 multiplicado por la derivada de g en x sub 0, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos la prueba para la multiplicación, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría probar para la división, ¿no? Entonces vamos a continuar con eso. En el caso de la división, ¿cómo sería? Fíjense, en el caso de la división, si yo quiero calcular la derivada de f entre g evaluado en x sub 0, igual que en los casos anteriores, esto sería un límite, ¿no es cierto? Sería el límite de, vamos a colocar acá, f entre g evaluado en x sub 0 más h menos f entre g evaluado en x sub 0, todo dividido sobre h cuando h tiende a 0, ¿no? Así sería, ¿no? Ahora nuevamente acá hay que recordar que, vamos a colocar así, recordar que cuando yo quiero calcular f entre g evaluado en x, esto es lo mismo que, esto es por definición f de x entre g de x, ¿no? Entonces acá solamente tendría que usar la definición en el numerador, ¿no? Entonces usando esa definición, ¿cómo sería? Sería el límite de, acá sería f de x sub 0 más h sobre g de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre g de x sub 0 dividido sobre h, y esto es cuando h tiende a 0, ¿no? Ahora, si nosotros agrupamos todo esto en una sola fracción, entonces ¿cómo podríamos escribir esto? Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de que, acá vamos a escribir así, ¿no? Esto sería, esto se multiplica en aspa, ¿no es cierto? Multiplicas así y luego se multiplican los denominadores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a escribir acá? Sería f de x sub 0 más h por g de x sub 0. La f voy a ponerla antes, tanto en el numerador, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, ¿no? Acá sería f de x sub 0 por g de x sub 0 más h,
y vamos a escribir todavía acá el denominador, ¿no? El denominador sería, vamos a borrar esta parte. El denominador acá sería el producto, ¿no? G de x sub 0 más h por g de x sub 0, y todo esto está dividido sobre h, ¿no? Ese es el límite, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces, ahora, de modo similar a lo que hicimos para el producto, fíjense, acá yo tengo f de x sub 0 más h, necesitaría hacer aparecer un f de x sub 0 nada más, ¿no? Que yo pueda factorizar. Lo que voy a hacer es voy a restar x sub 0 multiplicado por g de x sub 0 para después factorizar esta expresión y que me quede la diferencia que aparece en la derivada de f en x sub 0, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a hacer acá, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso, no? Esto lo haríamos quitando y luego agregando esa expresión, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto, no? Entonces yo escribiría así. Vamos a bajar un poco esto. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Sería así, ¿no? F en x sub 0 más h por g de x sub 0. Estoy escribiendo solo la primera parte, ¿no? Ya está. Ahora me falta restar. Voy a restar por acá, menos f en x sub 0 por g de x sub 0. Pero como lo estoy restando, lo voy a agregar también para que esto no se altere, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces acá, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos, la parte que falta sería esta, ¿no? Entonces acá vamos a escribir f de x sub 0 por g de x sub 0 más h. Ya está, ahí está. Ya está, ¿no? Entonces vamos a escribir acá. Esto sería dividido entre g de x sub 0 más h g de x sub 0. Y esto dividido entre h. Ya está. Vamos a mover esto un poco. Así quedaría, ¿no es cierto? ¿Qué más tendríamos acá? Miren, acá lo que tendríamos para factorizar sería esto de acá. En la primera parte, en esta primera parte, podríamos factorizar esto y esto de acá, ¿no es cierto? Y en esta otra segunda parte, vamos a colocar por acá. En esta parte yo podría factorizar f de x sub 0, ¿no es cierto? Es lo que voy a hacer acá. Voy a hacer eso, no voy a escribir esto, sería el límite. Ahora, yo podría separar esto en una fracción adecuadamente, ¿no? Fíjense, vamos a escribirlo esto así. H tiende a 0. Entonces sería así, ¿no? Si yo factorizo g de x sub 0, sería f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo multiplicado por g de x sub 0, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, esta h que está dividiendo todo, fíjense que podría yo escribirla, en realidad podría yo escribir esta h acompañando a este producto, ¿no es cierto? Incluso podría yo hacer que esa h simplemente divida acá, ¿no? Vamos a colocar acá que simplemente divide este lado. Y ya está. Vamos a escribir esto así. Voy a borrar esta parte. Fíjense que acá ya aparece la derivada, ¿no es cierto? Acá más. Acá también. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a colocar esto así, ¿no? Vamos a factorizar f de x sub 0. Fíjense, si yo factorizo el f de x sub 0, voy a colocar este cálculo por acá. Si yo factorizo f de x sub 0, acá me va a quedar g de x sub 0 menos f,
me va a quedar g de x sub 0 más h. Yo quiero que la diferencia esté al revés, entonces le agrego un signo negativo acá. Es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces acá voy a escribir en lugar de más, voy a escribir menos. Acá sería f en x sub 0 que multiplica a, sería g de x sub 0 más h. Fíjense que este menos es el menos que aparece acá, ¿no es cierto? Sería menos g en x sub 0, todo también dividido sobre h, ¿no? Ahora, ¿qué más? Todavía acá nos falta una parte, acá nos falta el denominador, ¿no es cierto? El denominador acá sería, vamos a escribirlo así, el denominador sería g de x sub 0 más h por g de x sub 0, ¿no es cierto? Recuerden que lo que yo estoy haciendo esto porque el h podría yo subirlo, ¿no es cierto? Es propiedad de los números reales. Esto es como si tuviese h, vamos a escribir esto así, es como si yo tuviese acá h entre 1, ¿no es cierto? El 1 se va a multiplicar con la parte de arriba y el h se multiplica con la parte de abajo. Es por eso que yo puedo escribir esta línea, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahora, acá simplemente ya quedó acomodado como ya quería, ¿no es cierto? Acá podemos usar la continuidad de las funciones debido a que son diferenciables ambas en g de x sub 0, perdón, en x sub 0, y por lo tanto son continuas en ese punto también, ¿no es cierto? Entonces acá yo podría escribir esto así. Vamos a colocar esto así. Debido a que los límites van a existir separadamente, yo puedo tengo acá el límite de un cociente, de una fracción, sería la fracción de los límites, ¿no es cierto? Entonces acá yo podría escribir, vamos a escribir un poco esto en detalle, sería así, ¿no? Esto sería así, vamos a bajarle esto un poco. Los límites se van a distribuir, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir así, sería así, vamos a distribuyendo los límites, recordando que estas expresiones que aparecen acá son constantes y podríamos sacarlas de los límites, ¿no? Incluso no considerarlas como parte de los límites. Entonces acá voy a colocar así límite de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo dividido entre h cuando h tiende a 0, y acá multiplica una constante, ¿no? El límite de una constante es la misma constante, ¿no? No le voy a colocar límite aquí. Acá tampoco le voy a colocar límite. Acá quedaría el límite de g de x sub 0 más h menos g de x sub 0, todo dividido entre h cuando h tiende a 0, y acá sería el límite. Fíjense, esto ya es una constante y que no depende de h, entonces lo voy a dejar ahí. Solamente me voy a enfocar en esto, x sub 0 más h acá cuando h tiende a 0 multiplicado por g de x sub 0, ¿no? Entonces la continuidad acá me hace que este límite que aparece de acá, esto en realidad simplemente sea g en x sub 0, ¿no es cierto? Y por acá este límite sería la derivada de f en x sub 0, y este otro la derivada de g en x sub 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos así? Ya con esto ya tendríamos nosotros que el límite, vamos a escribir por acá, que esta derivada, voy a escribir acá, la derivada de g de f entre g en x sub 0 simplemente sería, según los cálculos que hemos hecho, sería, fíjense, sería la derivada de f en x sub 0 por g en x sub 0
menos, estoy en esta parte ahora, f de x sub 0 g' en x sub 0 dividido entre acá. El producto de estas dos expresiones sería g de x sub 0 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? G de x sub 0 todo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces con esto estaríamos finalizando esta parte, ¿no? Estaríamos ya verificando las tres propiedades, ¿no? Y solo me queda unos comentarios acerca de las propiedades que acabamos de verificar. Bien, veamos algunas observaciones sobre lo que acabamos de probar. La primera de ellas, nos debemos de entender lo siguiente. Hemos probado que si tenemos dos funciones, las sumamos o las restamos y derivamos esa suma o esa resta, esto se separa, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos probado inicialmente en la suma o diferencia de derivadas, y esto también es válido tanto para dos o más funciones. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si yo tuviese f1, voy a considerar solamente la suma, ¿no? Entonces más f2 más f3 y así, un número finito de funciones n, digamos, y derivo esto en x sub 0, entonces esto es lo mismo que escribir así, ¿no? F sub 1, la derivada de f sub 1 en x sub 0 y así, ¿no? Cada derivada va a aparecer, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que la derivada se va a distribuir en cada una de las funciones, ¿no es cierto? Es como si la derivada ingresara dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Afectando a cada una de las funciones que están por dentro, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar, por ejemplo, cuando hagamos algunas cuentas, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en otros videos, en ejemplos más concretos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ahora, otra observación que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense, hemos probado, se probó esto, ¿no? Que f por g, cuando se deriva ese producto en x sub 0, teníamos una fórmula, ¿no es cierto? Esta es la fórmula. Voy a copiar tal cual la fórmula que hemos encontrado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en un caso particular? Supongamos que f es una función constante, digamos que vale c. Entonces, ¿qué estaríamos derivando, ¿no? Estaríamos, en este caso, quiero derivar una constante multiplicado por una función y quiero evaluarlo en x sub 0. Según la fórmula que tenemos, sería la derivada de la constante. Vamos a derivar la constante en x sub 0. Voy a escribir tal cual, ¿no? Ya está, más, acá sería la constante por g' en x sub 0. Así sería, ¿no? Cuando nosotros derivamos esta constante, en realidad le puse x sub 0 porque es donde se está derivando, ¿no? Pero esto es igual a 0, ¿no es cierto? Quiere decir que toda esta expresión desaparece, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos va a quedar simplemente cuando calculemos la derivada de una constante que multiplica a una función, ¿no es cierto? En realidad lo que va a ocurrir es como si la constante saliera de la derivada, y lo que vamos a obtener es, según lo que tenemos acá, simplemente la constante multiplicado por la derivada de la función, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos una constante que acompañe una función y queremos derivar esa expresión, podemos sacar la constante de la derivada y derivar solamente la función, ¿no es cierto? Y finalmente, esta otra observación. Hemos probado, voy a copiar esto de acá. Hemos probado que esto ocurre
con el producto de dos funciones cuando derivamos el producto de dos funciones, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si multiplicamos tres funciones? Digamos f por g y por h. ¿Y qué ocurriría, no? En realidad la propiedad solamente es válida para dos funciones, pero nosotros podemos agrupar, por ejemplo, estas dos iniciales y aplicar nuevamente esta propiedad, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos esa operación, o sea, si nosotros agrupamos de ese modo, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Fíjense, eso es una tarea que ustedes pueden hacer, agrupar y tratar de obtener esto. Fíjense el patrón que se está formando acá, ¿no? Cuando nosotros derivamos el producto de dos funciones, aparece, ¿cuántas funciones son? Son dos funciones, aparecen dos sumandos, ¿no es cierto? Y no solo eso, la derivada va alternándose en el producto de esas funciones, ¿no es cierto? Que aparecen como sumandos. Entonces en este caso va a ser algo similar. Yo tengo tres funciones, entonces voy a tener que sumar el producto de esas tres funciones, f por g por h, ¿no? En x sub 0. Y voy a copiar esto por acá. Esto por acá y vamos a hacer un poco más, vamos a acomodar esto. Ya está, entonces lo que voy a tener es la suma de tres productos de las tres funciones, pero la derivada va a aparecer alternada, ¿no? En el primer sumando va en el primer factor, en el segundo sumando va en el segundo factor y en el tercer sumando va en el tercer factor, ¿no? Y así, si tuviese más funciones que se están multiplicando, si tuviese cuatro funciones que se están multiplicando, tendría cuatro sumandos y la derivada va a ir alternándose en cada uno de esos sumandos, que son el producto de las funciones evaluadas en x sub 0 con la derivada alternándose como les estoy indicando, ¿no? Entonces eso lo vamos a poder utilizar en algunos ejercicios que vamos a ver después. Y bien, entonces con esto terminaríamos la verificación de estas propiedades y vamos a continuar entonces en el siguiente video.